Señor, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que me dicen, ya no tienes en Dios salvación? Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tan pronto como llamo al Señor, me responde desde su monte santo. Yo me acuesto y me duermo, y me levanto. El Señor me sostiene. No le temo al pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. Levántate, Señor, sálvame, oh Dios mío. Tú golpeas en la cara a mis enemigos, y a los malvados les rompes los dientes. La salvación viene del Señor, que tu bendición venga sobre tu pueblo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, jóvenes, pues ya estamos iniciando este día jueves. Primeramente Dios, pues en este día ustedes concluyen varias de las actividades en las materias y poder iniciar su fin de semana. Espero que vayan avanzando con su proyecto. Por ahí algunas personas ya empiezan a elaborarlo y ya van enviando para revisión. Vamos a ver propiamente, para iniciar el tema que está en su página 22 y 23, sobre las categorías del análisis socioeconómico. Las categorías del análisis socioeconómico, página 22 y 23. Para ello vamos a iniciar con un video. Y mientras está el video voy registrando su asistencia. Veo a Manuel, a Jesús, a Lucy, Fanny, Suemi, Marlene, Marisol, Quique, Carla, Paola, Marco, Iris y Andrea. Buenos días, Iris. Entonces, en lo que vemos el pequeño video, vamos a poner atención para contextualizarnos con el tema, por favor. Entonces les decía, el tema es categorías del análisis socioeconómico. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo podremos entender el complejo mundo económico? En un primer acercamiento, podremos entender a la estructura socioeconómica como una unidad o sistema en el que están incluidos los fenómenos relativos a la forma en cómo los seres humanos se relacionan entre sí, los vínculos que se establecen y las instituciones que se crean y se mantienen en este colectivo. Y en fin, todo lo que resulta de esta convivencia social. Al revisar cualquier realidad social, podemos darnos cuenta de que para existir los seres humanos tienen que resolver, en primer lugar, dos problemas básicos: su alimentación y su protección del medio ambiente, a través de la vivienda y del vestido. No importa en qué tipo de sociedad pensemos, ni en la condición particular de las personas que la conforman. La solución de estos dos problemas básicos siempre será una condición para la existencia de una sociedad. Es evidente que para la obtención de alimentos, vestido, vivienda, implica primero que estos existan y en segundo lugar que los integrantes de la sociedad puedan tener acceso a ellos. Podemos entonces concluir que el primer elemento a analizar en la estructura socioeconómica es
vestido y vivienda. Y en segundo lugar, cómo estos pueden ser accesibles a los distintos integrantes de la sociedad. La estructura económica es entonces la unidad conformada por la producción, distribución y consumo y por las relaciones que se establecen en los seres humanos para llevar a cabo estos procesos, y es a su vez la estructura de mayor importancia para conocer el funcionamiento de una sociedad en su conjunto. El elemento más importante en la estructura económica es la relación que surge entre los seres humanos al llevar a cabo la producción de alimentos, objetos capaces de satisfacer todas las necesidades del ser humano. En el proceso de producción podemos observar dos grupos principales de personas. Uno, formado por quienes participan directamente en la elaboración de estos productos, invirtiendo su fuerza de trabajo. Y el otro, por quienes poseen los medios de producción, es decir, los dueños o propietarios. Estos dos grupos sociales conforman dos clases distintas, clásicas, de las sociedades capitalistas modernas. La relación fundamental entre estas dos clases sociales es justamente la que se genera por los vínculos diferenciados con los medios de producción, y este tipo de relaciones se denominan relaciones sociales de producción y son el elemento determinante del funcionamiento global de una estructura socioeconómica. Reciban saludos, muchachos. De esto y más seguiremos trabajando. Ok, bueno, es solo una idea para estar en el contexto del tema sobre la estructura y la superestructura económica. En ese sentido, vamos a ampliar sobre este punto en la página 22, si son tan amables. Nada más rectifico, tengo aquí falta de Michelle, no está. Profe, Hey, sí, mi compañera Michelle se le apagó el teléfono, que ella había entrado. Si la deja entrar porque se le fue el internet. Ya está ahí. ajá, nada más que avisa la coordinación. José Gerardo, tampoco. Aquiles, es que deben ser 5 minutos. Aquiles, si no me ha avisado, no le avisó a la coordinación y te avisó a ti, y usted no es la coordinación, Marco. Digo, o sea, está bien que se apoye con sus compañeros, pero recuerden que hay que avisar primeramente a la coordinación, a la dirección, para que ellos nos avisen a nosotros sobre algún retardo o inasistencia. Aquiles, Lilia. Ajá, porque no podemos justificar si no está avisado a la dirección o a la coordinación. Mildred. Ok. Entonces ustedes son 15. Así es. En su página 22 me apoya con el primer párrafo la señorita Lucy. Por favor, Lucy. ¿Qué página? 22, párrafo 1. Bueno, y sigo registrando a los que no están usando cámara, para lo que ya les dije ayer. Igual lo del uso de la cámara solo se puede justificar con la coordinación. Lo de categorías de análisis socioeconómico. Sí, por favor. Estructura socioeconómica. Este concepto tiene una importancia moral de ciencias sociales y en general en cualquier campo de conocimiento. Antes de tratar de definir el término completo de estructura económica, empecemos por definir simplemente el concepto de estructura. Notarás que uso cotidiano nosotros los manejamos para referirnos a cosas de la vida diaria. Por sentido común, al pensar en la estructura de cualquier cosa, independientemente nos imaginamos algo compuesto de partes y normas
ente Ente monolítico. monolítico. Ajá. Y Por no ejemplo, un ente monolítico. Ajá, continúa, por ejemplo. y no un ente monolítico. Por ejemplo, si nos imaginamos algo compuesto, digo, a cualquier estudiante le preguntamos, ¿cuál es la estructura de su escuela? Seguramente visualizará que su escuela está compuesta de salones, dirección, maestros, estudiantes, etc. Aun si su escuela se ubica en alguna zona rural y físicamente no contará con espacios físicos destinados a cada uno de los elementos aludidos. Es un hecho que se notará la diferencia entre cada uno de ellos. Análisis socioeconómico, estructura económica, forma de distribución y organización de productos y consumidores de bienes y servicios de ciudades y poblaciones de dimensiones diversas. La estructura económica es un modo en el que sus elementos se encuentran distribuidos según la organización de conjuntos que se determina la función que desempeña cada uno dentro de su totalidad formada por la fuerza productiva y las relaciones sociales de producción. Ok, gracias Lucy. Bueno, solamente retomar en qué consiste o a qué se refiere el tener una estructura socioeconómica, lo que vimos en las primeras 2, 3 clases en relación incluso a unos ejemplos donde observábamos la estructura interna de un objeto, sus puntos de apoyo. Por ejemplo, nuestro cuerpo, pues la estructura es el sistema óseo, que son los puntos de apoyo para darle movimiento a todo el cuerpo junto con las articulaciones. En el caso de una construcción, pues sabemos que sus principales puntos de apoyo son sus cimientos, sus puntos estructurales, lo que llamamos castillos, o lo que ahora también le llaman precisamente estructura metálica, para mantener firme un edificio o una construcción, etcétera. Entonces, para ir colocando estos ejemplos, en el caso también de un auto, igual requiere de una estructura metálica que le ayude y que le permita mantener la rigidez y la firmeza del mismo vehículo, ya sea autobús o ya sea auto pequeño. Y pues vemos la misma evaluación y el mismo costo de algunos de estos vehículos, pues va en relación a la seguridad que pueda brindar el vehículo, la garantía en el cuidado de los pasajeros, así como también la durabilidad del material, ¿sí? Entonces, pues bueno, son varios factores que también intervienen en esos puntos de apoyo que vamos comprendiendo que son la estructura de un ser, de un cuerpo, y que son esa base para darle fuerza y darle el cuerpo a todo lo demás. En la parte de la superestructura e infraestructura, ¿nos apoyas, Marco Delgado? Superestructura e infraestructura. Infraestructura y superestructura económica bajo el enfoque del materialismo histórico. Una de las teorías más completas que define integralmente el concepto de estructura es el materialismo histórico, esbozado por Carlos Marx en el siglo XIX, retomado por infinidad de autores marxistas en el siglo XX. Para esta corriente, la estructura está compuesta de dos grandes partes: una infraestructura y la superestructura. A veces, según el autor, estructura e infraestructura son la misma cosa, es decir, la base o soporte de la vida social y su naturaleza es eminentemente económica. Los elementos que la componen son los siguientes: fuerzas productivas económicas, los elementos, fuerzas productivas y relaciones de producción. A su vez, las fuerzas productivas comprenden a los medios de producción, es decir, los objetos y medios de trabajo como los recursos naturales.
las herramientas, las técnicas, etcétera, más la fuerza de trabajo. Hasta allí. Eso que acabas de leer lo vamos a subrayar, por favor. Entonces, la estructura, la infraestructura y la superestructura económica están bajo un enfoque materialista. Y enseguida nos dice que con base en Carlos Marx desde el siglo XIX y siglo XX con los marxistas, esta corriente, la estructura, está compuesta de dos grandes partes. ¿Cuáles son esas dos partes? La infraestructura y la superestructura. Según Carlos Marx, la estructura e infraestructura son la misma cosa, son la base o soporte de la vida social y su naturaleza es eminentemente económica. Los elementos que la componen son los siguientes: fuerzas productivas y las relaciones de producción. A su vez, las fuerzas productivas comprenden a los medios de producción, es decir, los objetos y medios de trabajo, como los recursos naturales, las herramientas, las técnicas, etc. Más la fuerza de trabajo. Fíjense que aquí hay una frase relacionada con este punto. Cuando habla de que dice que es la base o soporte de la vida social y de la misma naturaleza económica. Incluso existe esta frase dice así: no tienes en qué caerte muerto. O sea, da a entender que no tienes una base, no tienes una estructura económica en la que te apoyes en la vida. Algunos adultos utilizan esta frase o este refrán, y bueno, está relacionado precisamente en este punto donde decir, cuando no se tiene una base económica es como si no se tuviese una estructura socialmente hablando, ¿sí? De allí la importancia, y que a lo mejor ustedes no lo ven porque todavía probablemente no hayan laborado, no hayan trabajado y no tengan esa experiencia laboral, cuando se habla de las famosas prestaciones, ¿sí? Las prestaciones son precisamente también una de las bases de la sociedad a nivel económico. No es lo mismo pagar, por ejemplo, un seguro privado de salud a pagar un seguro público. Las cantidades son diferentes, ¿sí? Y proporcionalmente hablando, en caso de una urgencia, pues obviamente si la mayoría de la población estamos hablando de que recibe un salario mínimo comparado con un salario alto de sobre todo funcionarios públicos o empresarios, pues hay una gran diferencia y no se abastecería para cubrir estas urgencias, ¿sí? Y en ese sentido, pues obviamente el apoyo es distinto, ¿no? Y sí, la realidad es que muchas personas que no tienen esa base económica, ni un seguro particular, ni un seguro público, pues muchas veces hasta pierden la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen ese punto de apoyo económico en relación a la salud, ¿sí? El otro punto pues es la educación, que bueno, también estamos hablando de que la educación debe ser laica y que la educación debe ser gratuita. Sin embargo, ahorita con este regreso a clases y la situación de pandemia, pues ya no ha sido posible del todo que a todos puedan reincorporarse de manera normal, incluso observando a detalle en la sociedad, pues vemos situaciones de personas que mandaban a sus hijos o llevaban a sus hijos a escuelas particulares y las llevan ahora a escuelas públicas. Son pocos los que quizá de una escuela pública los lleven ahora a una escuela privada. Y aún en escuelas públicas hay casos de padres o madres de familia que no han inscrito o no inscribieron a sus hijos por no tener lo suficiente incluso para la inscripción o los apoyos que debiesen ser,
Otros, bueno, han visto la manera de conseguirlo y aunque no los lleven a la escuela, bueno, tratan de que hagan las actividades desde casa. Situaciones donde aunque estemos en la ciudad, a veces la misma falta del internet o la falta de algún equipo técnico, ¿sí? Hace que el alumno o la alumna de distinto nivel pues no continúe al 100% sus estudios. Entonces estamos hablando del otro punto de apoyo en la sociedad a nivel económico. Estamos hablando de al menos ya dos bases estructurales indispensables en la sociedad. El sector salud y el sector educativo, ¿sí? ¿Cuál otro sector influye mucho en la sociedad? Pues viene siendo el de los recursos de alimentación básica, y bueno, va relacionado directamente con el ingreso y el egreso económico, que sería el trabajo como tal. E insisto, pues en el trabajo se requieren de determinadas prestaciones. Allí entra el Infonavit, el servicio a la vivienda. Todos tienen derecho a tener un hogar, el derecho a tener un trabajo y que en el trabajo, bueno, te otorguen las prestaciones. Se habla del Afore, se habla del Afore, el Infonavit, del Seguro Social, y allí, bueno, van los distintos tipos de descuento en relación a los impuestos, al pago de impuestos. Incluso, bueno, hay otro impuesto que se ha agregado, el famoso ISR, ¿sí? Entonces, México es uno de los países que cobra más impuestos a nivel internacional. Hasta se habla de un impuesto sobre impuesto sobre impuesto, en el sentido de que desde ahorita que ustedes ya están conociendo los distintos sectores, desde que nosotros adquirimos un producto del sector primario como materia prima, ya se paga un impuesto, aunque sea mínimo, pero se paga un impuesto. Se transforma ese producto en el sector secundario, procesado en una industria, y adquirimos un producto procesado en cualquier tipo de industria, y ya estamos pagando otro impuesto más por el mismo procesamiento de la materia prima. Y cuando pasamos a un sector terciario donde vamos a adquirir un servicio, atención educativa, atención financiera, atención de salud, atención de turismo, diversión, etcétera, estamos pagando otro impuesto más por ese nuevo servicio, ¿sí? Entonces, estamos viendo que entre más se tiene un tipo de nivel en los mismos sectores económicos, pues estamos siempre cubriendo esa cuota, por así llamarle, que son los impuestos, ¿sí? A lo mejor ni nos damos cuenta, o a lo mejor ustedes ahorita no le dan la suficiente importancia, insisto, porque probablemente ustedes no tengan que cubrir determinados gastos, y es normal, ¿sí? Pero más adelante, el día de mañana, que se enfrenten a un mundo laboral, pues obviamente se van dando cuenta que aunque a lo mejor en tu salario sea de 5,000 a 10,000, 15,000 o más pesos, pero de ese salario vas a ir observando el descuento de impuestos, más lo que tengas que adquirir, y cómo en determinados productos o en determinados pagos de facturas, pues se te va, e incluso hasta te preguntan, ¿requiere usted factura? Se le cobra el IVA. ¿No requiere usted factura? En algunos casos no te cobran el IVA, ¿sí? Entonces, todo este tipo de situaciones estamos hablando que están relacionados con estas bases sociales y económicas en las que estamos viviendo y que no podemos dejar desapercibidos. Requerimos precisamente observar en qué consiste esto, concientizarnos para que a futuro, cuando ustedes se enfrenten tanto a un mundo laboral como estén en algún puesto de trabajo, bueno, ubiquemos precisamente estos niveles y sus relaciones socioeconómicas a las que nos vamos a enfrentar, o ustedes se van a enfrentar el día de mañana,
¿sí? Vamos a continuar con la lectura, por favor, Dulce Suemi, en la página 23, párrafo 1, en la continuación. Las relaciones de producción son los vínculos sociales que se establecen entre las personas a partir del modo en que éstas se relacionan con las fuerzas productivas y que históricamente son cambiantes, haciendo surgir a las clases sociales. Superestructura. El conjunto de elementos de la vida social dependientes de la base o infraestructura, como por ejemplo las formas políticas, artísticas, filosóficas y religiosas de un momento histórico concreto. Los aspectos estructurales se refieren a la organización misma de la sociedad, las reglas que vinculan a sus miembros y el modo de organizar la producción de bienes. Infraestructura. Es la base material de la sociedad que determina la estructura social, el desarrollo y el cambio social. Incluye las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Gracias, Suemi. Entonces subrayamos en el segundo punto donde dice superestructura es el conjunto de elementos de la vida social dependientes de la base o infraestructura, como ejemplo las formas políticas, jurídicas, artísticas, filosóficas y religiosas de un momento histórico concreto. Los aspectos estructurales se refieren a la organización misma de la sociedad, las reglas que vinculan a sus miembros y el modo de organizar la producción de bienes. Y enseguida también subrayan, por favor, donde dice infraestructura es la base material de la sociedad que determina la estructura social, el desarrollo y el cambio social. Incluye las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Donde dice infraestructura, si pudieran colocarle un marco, o sea, una línea dentro de un cuadro, donde dice infraestructura, colocarlo dentro de un recuadro, por favor, para que se distinga la definición de infraestructura de la superestructura. ¿Ok? Pero, profe, ¿en qué página está? Ah, buenas preguntas usted. En la página 23, joven. Ah, es que yo soy en la 21. Pues qué extraño, porque desde que iniciamos clase más de 3 veces dije las páginas. Pero bueno, estamos en la 23. Sí, ya noté que no tienes cámara y que estás con derecho a no presentar examen virtual, sino presencial por no usar tu cámara y no responder cuando preguntamos. Pero bueno, échale ganas. Entonces, Luis Guzzi, ¿puedes leer en la página 23 donde dice tipos de cambio social? Luis Guzzi. Cambio estructural. Ajá. Es aquel que afecta de manera abrupta la estructura del sistema, modifica en el largo plazo las relaciones sociales, además de los mecanismos de interacción entre quienes conforman la sociedad. En base a la teoría estructural funcionalista, los cambios estructurales son inherentes a la sociedad y se presentan en forma estable y gradual, ya que debe adaptarse para lograr un equilibrio. Ejemplo, reforma al artículo 27 constitucional nos habla sobre la tenencia de la tierra. La tierra y su producto es para quien lo trabaja. Artículo 123 constitucional, jornada laboral 8 horas. Reformas energéticas, educativas, hacendarias, etc. Gracias, Luis. Hasta ahí. Entonces, observamos allí donde dice cambio estructural es aquel que afecta de manera abrupta la estructura del sistema, modifica en el largo plazo las relaciones sociales. Sí, por favor. Además de los mecanismos de interacción entre quienes conforman la sociedad. Entonces, al cambio estructural póngale número 1 y abajo donde dice cambio coyuntural le ponemos número 2.
Ismael, ¿puedes leer el cambio coyuntural, por favor? No, ok. Entonces, ¿me apoya, por favor, Polito? ¿Dónde, profe? Cambio coyuntural. Voy. ¿Sí, Polito? ¿En qué página está? Bueno, ya no. Entonces, subrayan donde dice cambio coyuntural. Dice, es a corto plazo y está vinculado con factores pasajeros, donde se desestabiliza la estructura social, económica o política. Por ejemplo, inestabilidad económica, como son durante los procesos electorales en los que se hacen campañas de diversos programas sociales que el mismo gobierno otorga con la finalidad de lograr simpatizantes para el partido político en campaña. Ok. Bueno, entonces vamos a finalizar con el siguiente esquema que les pondré en pantalla. Ya está allí. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ok. Es muy pequeño, pero para que lo tengan, estamos hablando de que estos dos conceptos de superestructura, estructura e infraestructura surgen de esta teoría del materialismo histórico de Carlos Marx a finales del siglo XIX. Durante el siglo XX crece con el capitalismo y posteriormente con el neoliberalismo. Solamente se marca que la infraestructura es la base de la superestructura. En forma intermedia se da una crisis del sistema económico y obviamente se habla de una estructura social y política y de una estructura económica. Dice allí, el signo de igual con una raya intermedia simboliza lo que está de forma vertical. Dice, no cambian a la misma velocidad. A eso se refiere el signo de igual con una rayita intermedia, a que no son lo mismo. ¿Qué no son lo mismo? No es lo mismo una estructura económica a una estructura social y política, y por lo tanto dice allí, no pueden cambiar al mismo ritmo, a la misma velocidad, ¿sí? Entonces, a veces aunque podamos tener mayor ingreso económico o menor ingreso económico, dice en la parte superior, la estructura social, el ambiente social o el ambiente político va a cambiar pero más lento o de otra forma, o podemos a lo mejor mejorar en el ámbito político o en el ámbito social, como por ejemplo ahorita a lo mejor más de una persona diga, pues ya estamos en un país aparentemente más democrático. Bueno, habría que verlo, pero en el aspecto económico hemos cambiado sí o no y por qué, ¿sí? O en el aspecto social, muchas veces nos comparamos con otras ciudades o con otros estados o países y hay personas que dicen, bueno, es que a lo mejor no estamos en los últimos lugares de estados o ciudades pobres, estamos a lo mejor en un nivel intermedio, pero ¿por qué no notamos el cambio, no? Entonces a veces aunque se tenga una estructura en constante cambio económico, pero puede ser que en el ámbito social y político no se logren esos cambios de la misma manera. Ha sucedido aquí en nuestra ciudad. Aparentemente en el ingreso económico, al menos en el presupuesto anual para la ciudad de Córdoba, siempre ha estado en aumento, como en la mayoría de las ciudades, pero en el caso de Córdoba, pues siempre ha sido una de las primeras 5 ciudades, 6 ciudades a nivel estado que recibe mayor cantidad económica al año como un fondo de los impuestos
anuales a nivel estado, ¿sí? Sin embargo, bueno, muchos diremos, pues eso no se ve reflejado en la obra pública, ¿sí? Si estamos hablando que es uno de los municipios que mayor apoyo económico está recibiendo a nivel estado, pues la realidad es que no lo vemos como tal en la obra pública, ¿no? Obviamente, bueno, sabemos las distintas circunstancias en las que estamos, que son respetables, pero solo lo estoy poniendo como ejemplo para darnos cuenta que aunque aparentemente pudiésemos tener el mismo ingreso económico en el punto de apoyo de la estructura económica, en el punto de estructura social y política, hablando en servicios a nivel ayuntamiento y hablando en la obra pública, pues no vemos ese mismo ritmo, ¿sí? que pudiese verse por el tipo de ingreso comparado con otros municipios, solo que nos sirva de ejemplo, ¿ok? Y entonces por eso ahí mismo, como resultado de la estructura, superestructura e infraestructura, observamos que hay una diferencia entre el cambio estructural económico y el cambio coyuntural a nivel social y a nivel político, ¿sí? Solamente eso como conclusión, que nos sirva este ejemplo. Por favor, me pueden enviar la página 23 o 22 subrayada y lo del esquema si son tan amables, y eso quedaría como evidencia. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, Mildred, tienes retardo, pero avisa a la dirección los motivos, por favor. Mildred. Gracias. Bueno, hasta luego, buen día. Mucho ánimo en el proyecto. Cualquier duda, estoy para servirles. Gracias, Hasta profesor. luego, profe. Hasta luego.